Gorriti está con nosotros, director de IDL Reporteros. Gustavo, gracias, como siempre, por estar aquí. Con mucho gusto. Quería primero pedirte unos minutos, porque tenemos en línea telefónica al ex procurador Iván Montoya, para comentar unas situaciones que se han presentado dentro de la Fiscalía y que algunas de nuestras fuentes señalan podría ser nuevos intentos por obstaculizar el trabajo del equipo especial. Doctor Montoya, ¿está en la línea? Lo escucho. Sí, ¿cómo está, Ávila? Muchas gracias por la llamada. No, a usted, al contrario. Quería pedirle su opinión porque no parecería ser una mera coincidencia lo que ha sucedido con el juez Richard Concepción Carguancho el día de ayer con esta solicitud para investigar a José Domingo Pérez y al propio juez Concepción Carguancho por delito de abuso de autoridad y prevaricato, que el día de hoy ha pedido la Segunda Fiscalía Superior especializada en delito de corrupción y funcionarios, y además esta otra investigación que se abre contra el coordinador del equipo especial, Rafael Ernesto Vela, ¿no? Nuevamente por es una queja funcional en contra de él que presenta Raúl Peña Cabrera en su condición de ex fiscal superior, ex jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación. ¿Usted considera que podemos deducir que a partir de estas acciones todavía hay obstáculos dentro de la Fiscalía para que el equipo especial pueda hacer su trabajo con total libertad? ¿Todavía hay escollos dentro del Ministerio Público? ¿No se ha terminado de resolver el problema tras la renuncia del ex fiscal Chávarri? A ver, sí, a mí me sorprende más lo último que menciona, es decir, digamos, la investigación o la queja interpuesta contra Vela, que se sumaría a la denuncia fiscal por estos delitos contra Domingo Pérez y el juez Concepción Carguancho. Objetivamente, efectivamente, sí existen una perturbación u obstaculización, si uno quiere, al desarrollo o al despliegue de las funciones del fiscal y del juez. ¿De acuerdo? De hecho, los tiene que responder porque a raíz de esta apertura de investigación preliminar, el fiscal y el juez van a tener que responder, emitir una serie de aclaraciones y precisiones. O sea, objetivamente sí, te sacan un poco de la investigación para tener que concentrarte un poco en la defensa que tiene uno que ejercer ahí en esa investigación. Claro, ahora, porque además esto sí tiene un plazo determinado para que ellos respondan, un plazo que le quita tiempo al trabajo que tienen que realizar con miras a la firma del acuerdo con la empresa. Claro, todo ello efectivamente se resiente un poco porque uno tiene que estar concentrado en la respuesta a estas interrogantes que se plantea la fiscal. Ahora sí, empezamos la entrevista con Gustavo Gorriti. Gustavo, ¿coincides con el ex procurador Montoya? Todavía aquí hay escollos y hay una intención de impedir que finalmente el acuerdo con Odebrecht pueda ser firmado. Que hay escollos, que hay maniobras contrarias, que hay una suerte de contraofensiva sí, que busca no solamente poner escollos, sino en la medida de lo posible hacer naufragar la investigación con una serie de cosas. Yo creo que está bastante claro. Dentro del propio Ministerio Público, pese a la salida de Chávarri, pese a la asunción de Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación interina, por supuesto que hay toda una serie de fuerzas remanentes que están en movimiento y que buscan de actuar. Y el hacerlo no solamente supone hostigamiento, no solamente supone quitar el tiempo, supone la posibilidad de pasar a una acusación formal. Y supone la posibilidad de hacer crecer esa acción como para eventualmente sabotear la investigación que ellos están llevando a cabo. En el caso concreto de la denuncia de Chávarri, la acusación de Chávarri en contra de ellos, yo creo que lo que se ha visto después, los intentos por retirar el material. Por retirar el material, el haber quebrado el lacrado, el haber roto el lacrado, bueno, después haber hecho un intento chambón por reemplazarlo, el haberse llevado las cajas, el haber hecho, el que las fotos demuestren de que Chávarri salió junto con la gente que entró para llevarse las cajas. Todo eso, y luego mintieron sobre eso reiteradamente hasta que las fotos los desmintieron. Todo eso ilustra de que fue un allanamiento que realmente dio en el clavo, porque ahí lo que se buscaba demostrar era precisamente si es que había o no
y al parecer sí, lazos de coordinación y de complicidad con algunos de los investigados, especialmente con los que tenían una alta representación parlamentaria. Entonces, dado que se dio eso y de que fue evidente, además, el que se habían hecho intentos clarísimos por obstruir la investigación fiscal, el ahora pretender después de eso de que haya un abuso de autoridad, para hacerlo, significa claramente de que lo que se intenta es utilizar cualquier leguleyada para buscar de sabotear la investigación. Eso por el lado de José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Vela? Porque aquí estaba leyendo los argumentos de la investigación que pide Rafael Peña Cabrera en contra de... Alonso Peña Cabrera. Perdón, Alonso Peña Cabrera contra Rafael Vela Barba, sí. Y dice, por ejemplo, por haber desplegado conductas que desvelan la intención de desprestigio, no solo de su persona, sino también a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional. Se le cuestiona también el haber vertido imputaciones en cuanto a la absoluta desidia e ineficiencia, así como haber burocratizado. Agrega el quejoso que los propósitos que impulsaron al señor Vela a la realización de estas acciones contra el suscrito son extrainstitucionales. Esto parece más bien la rabieta de un despechado. Bueno, de alguien que fue separado de su posición. Pero no separado por Vela, ¿vale? Lo separó Zoraida Ábalos. Fue separado Ábalos por la nueva fiscal de la Nación, por sí. Zoraida Ábalos, en cuanto ésta asumió su posición, y todo indica de que ella coincidió con el criterio que había tenido Rafael Vela al calificar la gestión de Alonso Peña Cabrera, y recuerda de que antes de eso había habido una confrontación también entre José Domingo Pérez con Alonso Peña Cabrera, exactamente sobre cómo debía conducirse la investigación. José Domingo Pérez había firmado y lo ratificó en el sentido de que Peña Cabrera le había pedido de que en las primeras diligencias que hubo en Brasil no se preguntara por AG. No es demasiado misterio saber quién es AG. Y no hubo nunca ningún desmentido que fuera convincente en ese sentido. Por ello, esto quedó declarado sin fundamento en la propia Fiscalía de la Nación, mientras Chávarri era todavía fiscal. Luego de eso, ha habido toda una serie de casos. Yo personalmente he conocido varios sobre los intentos de Peña Cabrera incluso de mentir sobre lo que se había hablado. Recuerda, la primera vez que fueron a preguntar en Brasil y se preguntó y ahí Marcelo Odebrecht habló de Keiko Fujimori. Yo lo saqué. Y en nivel de reporteros, por supuesto. Y hubo, por iniciativa de Peña Cabrera, hubo un comunicado desmintiéndome, diciendo que era mentira, lo que por supuesto desató una avalancha de parte de la lumpenería troll en contra de los reporteros y en contra de este servidor. Pero eventualmente, por supuesto, pocos días después, les dimos más de lo mismo con la publicación de la pantalla del celular de Odebrecht, donde estaba darle 500 maíz a Keiko y a hacer visita. Pero entonces él ha estado permanentemente dentro de eso. Claro, porque él lo reclama. Y la actitud de Rafael Vela ha sido la de alguien que evalúa objetivamente lo que sucedió. Claro, él no reclama, me refiero a Peña Cabrera, no reclama que la fiscal Ábalos lo haya movido de su cargo. No está protestando directamente con la Fiscalía porque considera que no hay motivos para su remoción. Él está pidiendo una investigación directa contra el fiscal coordinador del equipo especial. ¿Sí? Es otra... Lo que está muy claro, el fiscal coordinador del equipo especial, Rafael Vela, ha impreso una gran diligencia, un tremendo dinamismo a las investigaciones que ha habido antes, desde que asumió aquello, en contraste muy claro con lo que había antes, y expresado su opinión respecto de eso. Está validado por lo que él ha hecho, por los tremendos avances que se han realizado, y dentro de eso expresa una opinión respecto de la cual él, Peña Cabrera, se queja, lo acusa, y hay una fiscal que inicia una investigación preliminar. De acuerdo. El problema que hay en la Fiscalía ahora es de que los fiscales pueden iniciar una investigación y sus superiores jerárquicos no están en condiciones de decirles no lo hagas. En muchas ocasiones eso es bueno porque permite la independencia, en otros casos permite de que haya confrontaciones de grupos, de argollas, una de las cuales intenta
frenar a la otra. De acuerdo. IDL Reporteros ha publicado, y la noticia que ha ocupado incluso los diarios sobre el caso, sobre el escándalo Lavallato y Odebrecht, en particular la relación con Odebrecht y el tema de los sobornos, se ha concentrado los últimos días en este brazo que había a través de los arbitrajes para el tema del pago de sobornos. Ustedes han publicado el día de hoy, las cifras son realmente impresionantes. 35 de 42 procesos arbitrales para conseguir más de 254 millones de dólares. Ayer César Azabache hacía una explicación técnica de cómo funcionaba esto. Pero aquí no es solamente el tema del arbitraje y de Odebrecht, sino también lo que ocurría dentro del Estado para que la defensa del Estado, digamos, no se ejerciera debidamente y cómo se firmaban los contratos para que luego los arbitrajes fuesen un asunto de mero trámite. Sí. A favor de Odebrecht. ¿Estoy en lo correcto interpretando la figura? Sí, estás en lo correcto. Debo añadir de que el primer reportaje que nosotros sacamos sobre los arbitrajes, donde hicimos aquella clasificación de los casos y de los laudos de los diversos árbitros, cómo se habían pronunciado, el hecho de que 35 de 42 casos habían sido ganados por Odebrecht y que en los casos que ganó el Estado no hubiera cobrado un centavo, mientras que Odebrecht ganó cerca como 250 millones de dólares. 254 millones de dólares. Sí, eso lo hicimos por primera vez el 2016. Y ahora ya ha quedado confirmado con las investigaciones que el fiscal Juárez Atoche está llevando adelante, a las que ha hecho en Andorra, y dentro de todo eso, las confesiones de un colaborador eficaz que, de acuerdo con lo que entiendo, es uno de los principales perpetradores fue uno de los principales perpetradores precisamente de las cutras que se dieron a través del ejercicio. El titular de la cuenta es sumamente interesante porque la nota de la República del día de hoy lo dice. Sí. Aparentemente Canepa sería ese colaborador. Horacio Canepa. El del Huanucaso. El del Huanucaso, el abogado favorito de Odebrecht, como se le conocía, y él sería Tenía varios abogados favoritos Odebrecht. Bueno, uno en todo caso, uno de la mesa redonda, que abre una cuenta, aquí está el testimonio también del gerente del banco, de la banca privada de Andorra, que se encargaba de venir a Perú y de gestionar las aperturas de las cuentas, y todo indica que Canepa era Francés Pérez Jiménez. Exacto, que estaba basado en Montevideo, Uruguay, a cargo de esa oficina. Exacto. Y que recibía también órdenes de Betingo Sanguinetti, pariente del expresidente de Uruguay, que era el que mantenía las relaciones con la Caja 2 de Odebrecht, mantenía las relaciones con Klienfeld, especialmente con Olivio Rodríguez Jr., que tenía dos de las principales offshores, Klienfeld y Aeon, eran las que se encargaban de coordinar con la banca privada de Andorra para el pago de los sobornos. Betingo Sanguinetti coordinaba directamente con él, él sabía, estamos hablando de 2010, 2011, incluso antes, la relación estrechísima que había entre Klienfeld, Aeon con Odebrecht. Para él era todo Odebrecht. Y hay que recordar que el 2015, cuando arrestaron a Marcelo Odebrecht, Odebrecht negó completamente que hubiera cualquier relación, después tuvo que aceptarla, pero aquí ya lo daban por hecho. Y es a través de esos offshores que fueron pagadas la mayor parte de las coimas en la banca privada de Andorra a gente como Atala, Canepa. Claro. Canepa era quien centralizaba y quien tenía la empresa y la cuenta donde se depositaba el dinero, pero que se repartía entre todos los otros árbitros. Esa es la información que ha trascendido el día de hoy. Son 19 árbitros investigados. Entre ellos está Humberto Abanto Verástegui, el abogado de Jaime Yoshiyama, que emitió 3 laudos arbitrales en favor de Odebrecht. El día de ayer estuvo aquí Abanto y dijo que él volvería a favorecer con sus decisiones a Odebrecht porque estaban plenamente justificadas. Vamos a poner un byte en el que hace una referencia justamente a una denuncia que publicaron ustedes al respecto. Vamos a escuchar. De la Interoceánica Sur, tramo 3, Interoceánica Norte, ambas integradas por la compañía brasileña. Votó de manera individual a favor de las pretensiones exigidas. Acá dice, votó de manera individual a favor de las pretensiones exigidas por Odebrecht en estos 3 laudos. Ese es un reporte, me imagino, de IDL Reporteros que hace una tergiversación permanente de los hechos. ¿Usted recibió dinero? Jamás. Aspirante a colaborador eficaz ante la Fiscalía, el abogado Canepa era el encargado de asegurar las decisiones favorables a la constructora brasileña. ¿Quién lo llamó para hacer
este trabajo? No, no es un trabajo. A mí me ¿Quién lo convocó, convoca? quien me designa, Sí, porque lo ¿quién designa, lo es designa? Provías. Pero quiero decirle una cosa, porque esa información, como es costumbre de IDL Reporteros, es otra tergiversación. ¿Hay información que se indique directamente a Abanto o simplemente está comprendido dentro de la investigación porque es uno de los árbitros que participó y esto es una investigación abierta? A ver, en primer lugar, el 2016, cuando publicamos esto, hicimos el intento de hablar con todos los árbitros, de hablar con todos ellos. Y Abanto fue uno de ellos y me parece que los reporteros de IDL Reporteros llegaron a conversar con él. Pero el caso, y me tiene muy sin cuidado lo que pueda decir Abanto sobre supuestas tergiversaciones, el caso es el siguiente. Nosotros hicimos una lista de todos los arbitrajes que hubo, 42, no fueron todos, todos los que pudimos conseguir. Vimos aquellos que había ganado Odebrecht, vimos lo que había ganado el Estado, que había ganado cero. Y que en 35 había ganado Odebrecht 250 millones, y de que había un patrón muy claro allá, que había un patrón en los votos y todo eso, y entonces vimos que había una clara normalidad que obviamente llamaba a gritos porque hubiera una investigación más completa. Ahora ya ha habido la investigación, y ya se ha conseguido información de Andorra. ¿Se ha allanado incluso viviendas? Se ha allanado viviendas. Hay un colaborador eficaz que aparentemente es el que más sabe sobre todo el asunto, que va a hablar en forma mucho más completa, y entonces ahí vamos a saber las cosas. Ayer, y lo más interesante es, digamos, no vamos a tener que respirar demasiadas veces antes de que empiecen a llegar más conclusiones, de tal manera de que Abanto no va a tener que esperar mucho tampoco para que salgan los hechos a la luz, y ahí vamos a ver que si dentro de esos patrones que nosotros detectamos con absoluta claridad en 2016, ahora que viene la información de las cuentas, que viene la confesión de los colaboradores eficaces, porque no es solamente Canepa, hay otros colaboradores eficaces, algunos de los cuales han empezado a hablar como resultado de la reciente visita fiscal a Andorra, según he podido saber. Entonces va a poder haber un detalle mucho más preciso de a quiénes se le pagó, cómo y de qué manera. Es interesante porque ayer César Azabache, cuando hacía la explicación técnica, decía, puede incluso que Abanto tenga razón y que su decisión al fallar a favor de Odebrecht haya sido la correcta, porque de la forma en que se suscribía el contrato estaba hecho, redactado, planificado a propósito para que se suscitaran estas situaciones y luego fácilmente Odebrecht pudiese ganar con argumentos bastante razonables los arbitrajes. Entonces él decía, la madre de todo esto está en la forma como se redactaban los contratos y además cómo funcionaba la defensa y la convocatoria de quienes tenían que arbitrar desde dentro del Ministerio de Transportes. Exactamente. Hay gente sindicada dentro. Hay dos funcionarios en de concreto, quienes estudió, ¿no? En el MTC. Sí, Jaime José Valdés Carrillo, ex procurador, que era justamente el que designaba, y Celso Martín Gámara Arroyo, que era el ex director de concesiones del Ministerio. Pero como se repiten una y otra vez los árbitros, como van variando en su posición, como sucede que incluso árbitros que están nombrados por el Estado votan a favor de Odebrecht, y como todo eso, y como en ese ambiente se conocen, y como no son todos personas carentes de inteligencia, creo que estaba bastante clara la manera en que estaba puesta. La ilustración que nosotros pusimos para ilustrar lo de esos arbitrajes, con la figura de un árbitro y una cancha que estaba inclinada así, ¿no es cierto? Sí, así, sí le recuerdo. a favor de Odebrecht, por supuesto. Entonces, pero en fin, nosotros hicimos un razonamiento basado en esas cifras gruesas y en su procesamiento que indicaba una realidad subyacente. Ahora, esa realidad subyacente ha empezado a salir a la luz, a la superficie, y dentro de muy poco tiempo va a haber toda una serie de nuevos elementos respecto de los cuales van a tener que cotejarse las coartadas. ¿Confías en que el acuerdo que se va a firmar es un acuerdo que le garantiza al Perú un resarcimiento adecuado que corresponde en cuanto a la reparación civil? En el derecho premial, y eso los estadounidenses lo tienen muy desarrollado por una experiencia, con una base pragmática bastante extensa, se combina varios valores. El valor de la multa que se negocia sobre un conjunto de hechos.
el valor previo de la calidad de la información dada. De la calidad de la información dada. Tiene obviamente un gran valor. Todo este proceso está hecho para lograr allegarse, tener acceso a información de importancia vital para darle solución al caso este. Correcto. Esa información que no se puede obtener. ¿Hasta dónde ceder? A eso me quería referir, porque también se cuestiona, por ejemplo, que no se haya considerado un monto específico por el tema de estos arbitrajes. Es decir, un arbitraje prearreglado también es un daño. Pero por supuesto. Entonces también habría que cargarle al monto de la reparación civil. Hay una cosa muy clara que está dentro de esto. Este acuerdo se da sobre un número determinado de casos y existe dentro de ello el acuerdo también de que si surgen nuevos casos y si dentro de los casos acordados surgen nuevos hechos, esos nuevos hechos van a exigir de que haya de por medio un nuevo cálculo, entre otras cosas, de multas y reparaciones junto con los aspectos penales que pudieran darse. Entonces, en conjunto, yo creo de que esto, y además lo comparo, por ejemplo, con el tipo de pena y de multa que ha tenido que pagar Odebrecht en Estados Unidos. Inicialmente fue muy alto y fue bajando y bajando de manera dramática conforme iban ofreciendo la información. Conforme iban ofreciendo la información y conforme también iban estableciendo programas de reforma corporativa, lo que llaman compliance, cumplimiento, en fin, que ha dado, por supuesto, un cambio radical a lo que es ahora la compañía. Claro, pero todo eso ha significado si de que ha bajado mucho. significa que hay que ceder tanto como para, por ejemplo, permitir que todavía los arbitrajes no resueltos continúen en marcha mientras tú negocias un acuerdo de colaboración eficaz, que era otro punto. Hubo el tema de los intereses sobre el monto establecido. Se dice que hay unas facilidades exageradas para el pago, que esto no son facilidades comparativamente menores a las que les han dado los americanos en Estados Unidos. De acuerdo, el pero plazo es grande y una de las cosas no están que los intereses. Las voces en contra del acuerdo dicen eso. Aquí no se ha considerado intereses, se le está dando un plazo que ningún banco le otorgaría a nadie para el pago de ningún crédito. Pero esto sucede que no es un negocio de bancos. Puede ser de que las revelaciones afecten a algún banco eventualmente, pero lo que se está tratando de hacer, y esto hay que entenderlo con toda claridad, lo que se está buscando de hacer es resolver uno de los casos más complejos de corrupción en nuestra historia, donde hay todavía una serie de investigados y de acusados cuya responsabilidad central dentro de todo esto no ha salido a la luz, respecto de los cuales se necesita información, se necesitan datos que solo un número determinado de personas está en condiciones de dar. Y dentro de eso se está negociando dentro de parámetros aceptados internacionalmente en casi todos los casos importantes de corrupción corporativa que se han resuelto exitosamente. De acuerdo.